Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olbaid y en este video les voy a enseñar un truco algo avanzado para que puedan hacer efectos de glitch en tiempo real, que puedan transformar, por ejemplo, un loop de batería, algo simple como esto, en algo más o menos como esto. Todos esos efectos glitch, como de que hubo una falla, hubo algún problema en el equipo eléctrico al momento de reproducir, todo eso se los voy a enseñar a hacer en este video. ¿Les interesa? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. Esta técnica les puede servir para estos efectos de glitch que van a poder utilizar más adelante, como por ejemplo para relleno o para darle más textura a sus producciones. Incluso lo pueden utilizar como foley, pueden hacer incluso algunos pads, atmósferas, pero vamos a ver paso a paso cómo se comienza. Ok, aquí vamos a ver que este es un loop de batería, pero realmente puede ser con cualquier tipo de sonido. Aquí use el loop de batería porque creo que es como que lo más evidente de cómo funciona esto. Así que primero tengo aquí el loop de batería, lo cargué en un slicer. Es el loop de batería si ustedes quieren hacer el mismo experimento, que está por aquí en la parte de loops y DL minimus. Ok, lo estoy cargando acá dentro del slicer y está reproduciendo. Y ahora lo que voy a hacer es que dentro del patrón número 2 lo voy a cargar en un, aquí lo pueden ver, en un granulizer. Vamos a darle clic derecho, le ponemos abrir en un granulizer. Ok, y aquí vamos a ver que si yo le doy play, oprimiendo cualquier nota, y yo lo dejo oprimido, empieza a reproducir el loop, ok, el loop completo. Pero si yo toco cualquier otra nota, lo único que está haciendo es cambiarme el pitch. Así que vamos a hacer los primeros cambios acá. El primero es que aquí en lugar de decirle el key to pitch, vamos a cambiarlo y vamos a ponerlo en step o lo pueden poner también en transient. Y aquí automáticamente se cambió a detectar. O podrían ponerlo también en que use las regiones, si es que ya tenía algo hecho. En este caso el loop ya traía marcadores, pero si no lo tiene, tendrían que darle en detectar. De esa manera, ahora sí, si yo oprimo diferentes notas, podría decirse que cada nota corresponde a uno de los cortes que estamos viendo acá. Es decir, funciona muy similar a lo que estaríamos viendo con el slicer, ¿no? Que igual si yo entro al loop normal, vamos a ver que efectivamente cada uno de estos, no, de esas notas representa como que una porción del loop de batería. Ahora lo que estoy haciendo es cargarlo de la misma manera, porque el corte lo hizo prácticamente igual que el slicer, así que lo estoy cargando en la misma forma escalonada que como venía en el slicer, ¿ok? Pero como les digo, esto ustedes pueden hacer como ustedes quieran, porque de todas formas lo vamos a terminar transformando. Después podrían hacer otro tipo de cortes. Así que con esto lo que vamos a conseguir es que si yo le doy play, vamos a hacerlo desde acá, empieza a reproducir el loop como de una manera un poquito más normal. Pero de todas formas suena un poquito raro. Vamos a bajar aquí el attack. Y ahora sí, ya no tiene ningún ataque cada uno de los cortes. Muy bien, antes de continuar hay que tener en cuenta entonces qué es lo que hace el Fruity Granulizer. Ya tengo un video dedicado a este plugin que pueden hacer cosas en verdad muy muy locas. Si lo quieren ver se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha para que comprendan todo lo que hay detrás de este poderosísimo plugin. Ok, pero lo que vamos a hacer acá ahora es que queremos hacer cosas de glitch. Queremos hacer fallas, queremos que suene diferente en cada uno de los golpes. ¿Cómo hacemos eso? Pues una forma manual o muy, podría decirse, bruta, no de fuerza bruta para hacer esto, sería crear clips de automatización y cambiar estos valores. ¿Por qué? Porque si vamos a darle play y si yo voy moviendo esto, okay, estoy cambiando los valores del espaciado de cada uno de los granos de las divisiones. Y también con este puedo cambiar la división. Incluso si me paso más hacia acá, hacia la izquierda, de la mitad hacia la izquierda, los reproduce en reversa.
Pero hacer un clip de automatización para esto puede llegar a ser muy tardado porque tendrían que hacer 2 clips de automatización y tendría que hacer muchos cortes aquí en el playlist. Así que vamos a trabajar inteligente. Vamos a hacer un ajuste con una herramienta que es el Fruity Envelope Controller. El Fruity Envelope Controller es una herramienta que tiene FL Studio que nos permite crear una fuente de modulación a partir de un envolvente, un LFO, Key Mappings, Velocity Mappings, XY y también de forma aleatoria. Y este es el que vamos a utilizar en este momento. Aquí esta herramienta ya la he mostrado también un par de veces. Si quieren aprender a usarla a fondo se las voy a dejar por aquí arriba a la derecha. Pero aquí vamos a utilizar dos, el articulador 1 y el articulador 2. Y esto siempre de forma predeterminada, sobre todo la 1, tiene encendida la envolvente. Así que vamos a apagarla, ¿no? Normalmente viene así, hay que apagarlo. Lo mismo para el 2. Vamos a ir a la parte de random y vamos a hacer esta curvatura. Esto es para que haya un rango completo desde menos 100% hasta 100%. ¿Ok? Lo mismo para el 1 y para el 2. Y esto va a estar cambiando cada vez que yo dispare el Fruity Envelope Controller. Por ejemplo, si yo toco aquí una nota, va a agarrar un valor al azar en todo este rango. Ok, aquí pues bueno, no estamos viendo nada porque no tenemos todavía nada anclado. Pero para que puedan ver un ejemplo de cómo funciona, lo vamos a ver de una vez. Voy a ponerle Detach para que se quede aquí al frente. Y eso es lo que yo hice en este Fruity Granulizer. Tomé el valor del espaciado y lo estoy anclando hacia uno de los articuladores. Aquí pueden ver articulador 1. Y luego tengo este y lo estoy poniendo en el articulador número 2. Ahora sí, cada vez que el Envelope Controller se dispara, van a tomar valores al azar. ¿Okay? Esto va a ser, para empezar, que sea aleatorio. Nunca se va a repetir exactamente igual. Y la otra ventaja es que las variaciones pueden ser tan rápidas como yo quiera. Por ejemplo, aquí la variación la está haciendo en cada golpe. ¿Ok? Puede ir así, ¿no? Voy a poner a que reproduzca nada más el envelope controller con el metrónomo. Pueden ver, ¿no? Las variaciones están sucediendo cada vez que suena el metrónomo. Pero yo podría, por ejemplo, ponerlo así. Que cada 2 steps esté haciendo cambios, ¿no? O incluso cada step. Muy bien, así que ahora yo tengo que ir disparando esos cambios al mismo tiempo que reproduzco el loop de batería que cargué en el granulizer. Vamos a, por ejemplo, ponerlo cada 8, ¿no? Para que puedan ver el efecto que está teniendo. Voy a quitar el metrónomo. Vamos a ponerlo ahora cada 4. Vamos a ponerlo cada 2. O incluso en todos los steps, ¿no? Eso ya dependerá de qué tan caótico ustedes quieren que suene. Ok, esto es tan solo, digamos que el ajuste base, pero de aquí en adelante esto se puede empezar a poner muy interesante. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbymusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Ya que lo tenemos de esta manera, el efecto por sí solo podría no parecer demasiado útil. Ok, pero aquí la importancia de esto es combinarlo con otras cosas, por ejemplo con el loop original. Pero sigue sonando como que muy caótico, ¿no? ¿Por qué? Porque esto tiene un volumen muy alto. Así que vamos a ponerlo en un canal separado. Por ejemplo, voy a poner aquí en el, vamos a decir en el canal, lo tenía por aquí en el canal número 4, donde ya había hecho unas cuantas pruebas. Y vamos a empezar, por ejemplo, con algo de ecualización. Aquí voy a silenciar el loop original. Muy bien, y de esta manera tenemos el glitch, pero está siendo filtrado para no tener esas frecuencias más graves, que me podrían llegar a causar algo de problemas, no chocando con el loop original. Ahora podemos hacer que, por ejemplo, este glitch suene como más al fondo, así que vamos a ponerle algo de reverberación y voy a ponerle ahí el wet y le bajo un poquito el dry. Vamos a ponerle también un limiter y ahora voy a comenzar a
reproducir aquí este kick. Es más, para que lo puedan escuchar mejor, vamos a ponerlo así. Voy a ponerlo el kick en este canal y este kick es el que va a estar disparando el sidechain del efecto de glitch. Ok, ya con el sidechain y el kick, que es como un elemento muy base, muy sólido, esto empieza a sonar un poquito más interesante. Podemos ir añadiendo cada vez más elementos. Por ejemplo, voy a poner ahora cada 8 steps, voy a poner un clap. Okay, esto va a hacer que suene muy interesante porque nunca se está repitiendo lo mismo. Siempre tenemos cosas diferentes sucediendo en segundo plano. Por ejemplo, voy a poner este en un canal separado para que no dispare también el sidechain. Muy bien, y estos efectos son buenos, pero si ustedes quisieran ver algunos otros adicionales con un plugin externo, les voy a dejar el video también por aquí arriba a la derecha, donde pueden tener todavía más control. Pero vamos a ver una forma en la que le pueden sacar bastante provecho. ¿Cómo? Vamos a dejar esto otra vez en silencio, me voy a quedar únicamente con esta parte, la parte glitch. Y lo que voy a hacer es reproducir esta parte con glitch durante un cierto número de barras. Por ejemplo, estas. Voy a silenciar todo lo demás y me quedo nada más con esto. Ahora voy a poner en la parte de aquí arriba un Edison. Vamos a grabar toda esa aleatoriedad y después vamos a hacer cortes para quedarnos con las partes que nos interesen. Vamos a darle clic aquí, esto es importante, y vamos a ponerlo donde dice On Play. Le damos en grabar. Cuando comencemos a grabar, van a ver que automáticamente me colocó un marcador. Ok, está entrando todo ese archivo de audio y cuando termine acá, que se vuelva a repetir, me va a crear otro nuevo marcador, lo cual me va a ser muy fácil poder cortar. Ahí lo pueden ver, ya me creó el salto de la canción. Puedo darle entonces aquí doble clic, suprimir, y ahora esta sección, todo esto que acabamos de crear, lo podríamos mandar a, por ejemplo, a un Fruity Slicer, o lo podemos volver a traer de hecho de regreso al Granulizer, pero lo que vamos a hacer es mandarlo directamente al playlist y nos está creando este archivo de audio, que también lo tiene mandado en el canal número 4. Ok, ya no queremos tener esto aquí encendido. Con esto, digamos que el efecto de glitch pues ya no está sucediendo en tiempo real, ya quedó grabado y tenemos la ventaja de que podemos ir haciendo cortes y quedarnos con algunas partes que a nosotros nos interesen. Voy a hacer un pequeño loop nada más para tener el kick y la fuente de sidechain, ¿no? Para que esté sonando el sidechain y vamos a ver qué partes pueden llegar a sonar interesante. Ok, vamos a encender también aquí el sidechain, ¿no? Vamos a ver cómo sonaría, por ejemplo, este beat. O este. Ese podría sonar interesante. Este podría funcionar. Por ejemplo, vamos a hacer un corte ahí. Voy a poner el corte con Shift y clic para que haga el corte vertical automáticamente. Y lo voy a separar, ¿no? Lo voy a dejar por aquí abajo. Tal vez esto me gustaría para más adelante hacerle un loop. Otro que podría funcionar era el que estaba aquí atrás. Era muy parecido. Así que vamos a hacerle también otro corte. Lo dejamos por acá abajo. Vamos a seguir buscando a ver qué más tenemos por aquí arriba que pudiera sonar interesante. Vamos a escucharlo con el kick. Eso puede llegar a funcionar. A ver este. Nada mal. Esto podría ser un loop muy interesante de batería, ¿no? Un loop glitch. Vamos a escuchar esta otra sección. Este también me gusta. Y con todos estos cortes que estamos haciendo, después lo podemos consolidar y hacernos un nuevo loop. Este me gustó. Este tampoco creo que suena mal.
No, de hecho suena como si fuera una especie de tom o algo así. Está bueno, está interesante. Sigamos escuchando. Puede llegar a funcionar. Vamos a separarlo también. No. Esto también puede llegar a funcionar. Vamos a cortarlo y nos lo quedamos. Y así voy a irme durante el resto de los cortes. Esto me gusta también. Tiene como que un pequeño contenido de frecuencias graves que suena como un tom. Este no tiene mucho. Vamos a escuchar por acá. Esto puede funcionar. Vamos a cortarlo también. Y bueno, como se darán cuenta, pueden crear una cantidad casi infinita de variaciones y de loops únicamente con esto. Y vamos a armarlo, ¿no? Vamos a seleccionar un pedazo, ¿no? Varios de todos estos cortes que hemos hecho. Y vamos a comenzar a repetirlos, a intercalarlos, ¿no? Por ejemplo, que esto vamos a hacer que sea el principal, ¿no? El que se va a estar repitiendo la mayor parte de las veces. Y en intermedios vamos a ir haciendo algunas variaciones, ¿no? Por ejemplo, lo combinamos, lo vamos a ir intercalando con este corte y luego este otro. Y tenemos por aquí otro corto. Podríamos hacer incluso algo como esto. Y otro cortecito de por acá. Por ejemplo, algo así podría ser. Vamos a escucharlo. Me gusta. Vamos a duplicarlo en la parte de aquí adelante, pero vamos a cambiar ahora un poquito de estos, ¿no? Este ahora lo voy a utilizar, por ejemplo, acá. Este lo voy a utilizar aquí. Este vamos a rellenarlo por acá. Y aquí nos faltaría uno. Este, por ejemplo. Y tendremos otro loop. Ok, y esto nos está dando otro nivel de detalle y de textura en el fondo. Ok, suena bastante interesante, pero no hemos terminado. Al principio del video les comentaba que podemos hacerlo con diferentes fuentes de audio, no solamente con batería. Así que vamos a ver un ejemplo de cómo sería en ese caso. Vamos a seleccionar una vocal. Por ejemplo, vamos a abrirlo en el Granulizer. Vamos a hacer de nueva cuenta que haga en transitorios. Pueden ver que ya hizo los diferentes cortes. Y ahora vamos a proceder a poner diferentes notas. Vamos a ponerlo en escalera. Ok, para que esto simplemente vaya seleccionando ligeramente distinto, no cada vez que vaya avanzando. Ok, ahí suena de esa manera, pero vamos a volverlo a automatizar. Otra vez utilizamos el Envelope Controller, por ejemplo aquí para que haga el cambio en cada golpe, en cada step. Volvemos a hacer con el Link Controller, vamos a ponerlo en los articuladores en el 1. Vamos a darle para que lo controle el articulador 2. Y de nueva cuenta tenemos eso. Ahora podemos ir todavía más allá. Digamos que a lo mejor no quieren hacerlo en escalera y quieren que también la selección sea aleatoria. Ahí lo que pueden hacer es seleccionar en porcentaje. Vamos a ponerle así. Ok, ahí se dan cuenta, siempre está sonando en el 0%. Pero está
perilla es la que ustedes pueden cambiar. Así que la podemos anclar también de manera aleatoria. Vamos a poner el link to controller, vamos a seleccionar otra vez, por ejemplo, el 1 y vamos a cambiar la fórmula de mapeo para que no sea exactamente igual. No lo podemos, por ejemplo, poner invertida. Y así, si yo toco esto, pueden ver que va cambiando de forma aleatoria en cualquier parte de la canción. Que cada vez que tocamos la nota, siempre hay se está reproduciendo una parte diferente de todo el audio. Que suena ahí bastante loco. Pero esto no es todo, o sea, aparte de las vocales pueden utilizar efectos de sonido, pueden utilizar una sola percusión, pueden utilizar un audio que haya sido de un stretch muy largo. Y esto es también otra de las cosas que les quería mostrar. Vamos a hacer que esto se convierta en una especie de textura. Voy a cargar aquí un efecto de sonido de los Legacy para que tenga todavía más contenido de frecuencias. Si no mal recuerdo, por ejemplo, era este, ¿no? Es un sonido bastante largo. Lo voy a cargar otra vez aquí, nada más para sustituirlo. En este caso, pues bueno, está haciendo muchos cortes. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar el espaciado. Porque aquí, bueno, sí. Yo lo puedo poner a reproducir. Pero vamos a limitar la cantidad de movimiento que le estamos dando en el espaciado y en el wave spacing también. Para esto vamos a regresar al envelope controller. Lo voy a hacer con otro para no modificar lo que ya tenía. Voy a seleccionar el random, pero el random lo voy a poner con muy poco movimiento, solamente alrededor del centro. Hacia abajo tenemos un 25% y hacia arriba otro 25%. De esta manera queda como que mucho más controlado, no tiene todo el movimiento desde abajo hasta arriba, sino que va a ser nada más por aquí, en este rango de movimiento. Vamos a darle Link to Controller, voy a seleccionar el articulador 3. Y ahí pueden ver, ¿no? Que ya no está dando esos saltos tan bruscos, tan locos. Voy a poner aquí también el random al máximo. Y podemos jugar también aquí con el multiply. Perdón, el time. Para hacer que el sonido se vuelva más grave. O más agudo. No, todo esto encima de las variaciones que ya le estamos haciendo. Lo voy a poner en un canal nuevo. Y para que esto adquiera textura, para que suene como de fondo, voy a cargar un Fruity Convolver. El Fruity Convolver tiene un preset bastante interesante que es el Noise White. Y esto nos permite difuminar por completo lo que está entrando. Vamos a encenderlo. Okay, y esto puede funcionar como una especie de atmósfera para que la tengamos en segundo plano. Vamos a, por ejemplo, poner aquí el patrón. Y otra vez lo voy a poner a reproducir, ¿no? Ahora sí ya con todos los canales. Ustedes pueden decidir aquí cambiando la envolvente. Qué tanto quieren que se difumine. Que suene de alto. Vamos a poner este aquí en un canal. Y pueden cargar cualquier otro tipo de sonidos. Aquí este me gustó porque tiene esas frecuencias altitas como del grillo, de las gotas de agua. Pero realmente pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿no? Con diferente cantidad de sonidos. No sé, incluso con alguno de estos. Voy a ponerle, por ejemplo, aquí una caída más corta. Vamos a cambiar el stretch. Vamos a ponerlo en otro canal para que tenga también algo de sidechain.
Y no sé, ahí tienen entonces unas cuantas ideas de cómo pueden aplicar esta combinación de herramientas que es el Envelope Controller y el Granulizer para que vayan cambiando al azar los valores cada golpe o cada que ustedes decidan. Si les gustó este experimento loco, no olviden dejarme un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. En un momento más estarán escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima.